¿Cómo están, chicos y chicas? En esta oportunidad vamos a estar estudiando la unidad número 1 de contabilidad para el cursillo. Pero antes, por favor, no se olviden de seguirnos en las redes sociales como Cursillo Líder, Profe Claudio-A, en el Instagram como en el Facebook, y también suscribirse a nuestro canal de YouTube, Cursillo Líder FC1. Muy bien, empezamos. Bueno, ¿qué vamos a hacer? Como dije recién, vamos a hacer la unidad número 1, ¿sí? Quiero que atiendan bien. Para estudiar la unidad número 1 vamos a iniciar con la historia de la contabilidad. Y la historia de la contabilidad se parte en 3, ¿sí? Y estos son los periodos de la historia de la contabilidad. Tenemos 3 periodos. ¿Cuáles son los 3 periodos? Tenemos el periodo del arte empírico, el periodo de la divulgación del arte empírico y por último el periodo crítico científico. ¿Qué pasa? Para poder empezar tenemos que entender qué significa cada periodo, ¿verdad? Cuando uno hace las cosas por hacer y le sale bien, ¿sí? Supongamos, yo preparo un guiso de arroz y me sale bien porque yo miraba cómo hacía mi mamá y de repente le puse un poco más de agua, un poco menos de queso y así nomás me salió el arroz. Yo estoy haciendo de forma empírica, ¿sí? Yo no estoy haciendo un procedimiento, sino que yo estoy haciendo a lo que me salga. Y la contabilidad así empezó. Se van a dar cuenta cuando empecemos a estudiar Mesopotamia, Egipcio, los hebreos. Se van a dar cuenta que todos, sin querer queriendo, ya hacían contabilidad, pero ellos no le ponían todavía ese nombre de contabilidad. ¿Me siguen? Entonces, eso es lo que se veía al principio, que es el arte empírico, ¿sí? Toda la primera etapa de la historia de la contabilidad es arte empírica. Después viene la segunda etapa, que es el periodo de la divulgación del arte empírico. ¿Dónde está el tema? Que cada uno ya empezaba a darse cuenta que todos hacían lo mismo, pero todos hacían lo mismo de forma empírica. Entonces cada uno empezó a decir, no, lo que yo hago es lo que se tiene que hacer. Iván lanzó su forma de hacer contabilidad, Dianita lanzó su forma de hacer contabilidad, Joana su forma de hacer su contabilidad, pero todos hacían como se les pegaba la regalada gana. Y es ahí donde la tercera etapa de la historia de la contabilidad se inicia, y es el periodo crítico científico, en donde personas dijeron, bueno, el inicio de Iván está muy bueno, pero la continuación de Diana está mejor, pero al fin y al cabo ambos están haciendo lo que dice Jenny, y es ahí donde se unificaron las contabilidades, y es lo que hoy nosotros estamos estudiando. ¿Está bien? Entonces, 3 periodos de la historia de la contabilidad. El primer periodo es el arte empírico, el segundo es de la divulgación del arte empírico y por último el periodo crítico científico. Empezamos con el periodo del arte empírico, y el libro empieza a hablar de la ciudad de Mesopotamia. ¿Qué vamos a hacer nosotros en esta clase? Vamos a tratar de resumir todos los hechos que pasaron en cada periodo de la historia de la contabilidad. No alargar demasiado, sino que tratar de estudiar cómo nos acordemos. Por dar un ejemplo tonto, el que ya probó sabe que existen 3 compañías, ¿sí? Enseguida vamos a ver en la siguiente página, ¿sí? Y creo que las compañías se llaman Alberdi, no me acuerdo de los otros 2. Entonces, ¿para qué yo le voy a llamar Alberdi? ¿Por qué no le llamo Alberdín? Ñoquis Alberdín. Entonces, siempre tenemos que ver la manera de siendo simpáticos, cómo se nos quede en el cerebro. Porque acuérdense que al fin y al cabo, en el examen de cursillo, es marque la respuesta correcta. Y no te van a estar jugando con, no sé, la respuesta es John, y no te van a estar poniendo John Lennon, John Carlos, John III. No, las opciones van a ser John, Claudio y David. ¿Se entiende? Entonces, vuelvo a repetir, no es necesario estudiar de memoria, sino que tratar de una forma simpática, ver cómo se nos quede mejor. Entonces, tenemos primero el periodo del arte empírico, que es
empieza en Mesopotamia. ¿Y qué podemos empezar a decir de Mesopotamia? Lo primero, ¿sí?, que en Mesopotamia estaba el código Hammurabi. Este código Hammurabi se promulgó en el año 1700 antes de Cristo y contenía leyes penales, civiles y comerciales, de comercio. Ahora, yo por ejemplo, Hammurabi, ¿cómo se me quedó en la cabeza? ¿Cómo se llama esta película en donde los personajes empiezan a jugar jueguito y después se meten en el jueguito? Jumanji. O sea, Hammurabi, Jumanji, sí o sí se te va a quedar. ¿Cómo no te vas a acordar el día de mañana? ¿Quién no vio Jumanji? ¿Viste Jumanji o no viste Jumanji, Fernanda? Y bueno, ahí está el código Hammurabi. ¿De dónde viene el código Hammurabi? El código Hammurabi era del primer periodo, que era arte empírico. ¿En qué año salió el código Hammurabi? 1700 antes de Cristo. Y contenía tres cosas: leyes penales, civiles y comerciales. ¿Qué más podemos decir de Mesopotamia? ¿Sí? Y del código Hammurabi, que este código Hammurabi regulaba los préstamos, las ventas, los arrendamientos y la manera de cómo llevar los registros, ¿sí? ¿Qué significa arrendamiento? Muchas veces pasamos por palabras y no sabemos qué significan, pero pasamos porque tenemos que pasar. Arrendamiento, ¿sí?, es el alquiler de tierras, ¿sí? Entonces, en ese entonces había mucho alquiler de tierras, entonces el código Hammurabi ya regulaba ese tipo de alquiler. ¿Está bien? Entonces, ¿qué regulaba? Préstamos, las ventas, los arrendamientos y la manera de cómo llevar los registros. Ahora, aparte del código Hammurabi, en Mesopotamia podemos hablar de los sumerios. ¿Quiénes eran los sumerios? Los sumerios llevaban la contabilidad en tablillas cerámicas. ¿Dónde está el tema? Yo ya me adelanto porque vuelvo a repetir, tenemos que hacer una pequeña historia para que se vaya entrando la información en el cerebro. Cada ciudad le ponía un nombre diferente a las personas que llevaban los registros. Y esas personas que llevaban los registros, que somos nosotros hoy en la vida real, los contadores, ¿sí? Ahora, acá en Mesopotamia, estas personas que llevaban los registros se llamaban sumerios. Pero después nos vamos a dar cuenta que en Egipto, que en Egipto, en Fenicia, los hebreos, a las personas que llevaban los registros se les llamaban escribas. ¿Está bien? Pero vuelvo a repetir, acá en Mesopotamia, las personas que llevaban los registros se llamaban sumerios, ¿sí? ¿Y cómo llevaban la contabilidad? Llevaban la contabilidad en tablillas cerámicas. ¿Qué también podemos decir Mesopotamia? Desde Mesopotamia podemos hablar del auge de Babilonia, que trajo consigo progreso de las anotaciones, ¿sí? Y acá en un costadito, ¿sí?, no tenemos que dejar de decir que contabilidad, por eso tienen que estudiar bien contabilidad. Contabilidad es fácil y tonto, extremadamente fácil y tonto es. ¿Dónde está el tema? Que si yo no hago 30 puntos en contabilidad, no voy a ingresar. Si vos 30, de a 28 y 30, podés borrar 2 también. Pero si vos en contabilidad no haces total de puntos, al pedo te vas a presentar en castellano y matemática. Entonces, si la materia es fácil, como dice el profe Diego, ese sí realmente copio de él. Cierto, porque en el cursillo líder le damos muchas horas a matemática. Porque con todas esas horas de matemática que le estamos dando, hoy, te descuida y vamos a hacer 15 o 17 puntos nomás. No, vamos a hacer total de puntos. Pero de igual manera, si yo le llevo a dar menos horas a matemática, te descuida y vas a hacer 1 o 2. Porque realmente hay gente que hace 1 o 2 puntos de matemática. Así es. Ahora, contabilidad, que es fácil. ¿Por qué? Porque no le metemos pique también a contabilidad. Vuelvo a repetir, si no haces 30 en contabilidad no vas a ingresar. Castellano, 25, 26, 27, si no tampoco vas a ingresar. Y ahí está tu 15 de matemática que te va a ayudar a ingresar. Entonces tengan en cuenta eso. Ahora, ¿por qué es fácil contar? Porque conta casi siempre son exámenes anteriores.
Entonces vamos a ir marcando cuáles son los puntos que, obvio, yo tengo que saber todo el libro, pero es muy penoso que el examen sea un examen anterior, todos hagan total de puntos y vos hagas 22. ¿Se entiende? ¿Sí? Para otras materias 22 está bien, para contabilidad no, contabilidad tiene que ser 30. Entonces, ¿qué tenemos nosotros? Porque era muy importante el auge de Babilonia, porque en Mesopotamia, en el auge de Babilonia, se encontraron escritos en donde ya se utilizaba el saldo inicial, las partidas positivas, negativas y el saldo final. ¿Se entiende? Entonces, en el auge de Babilonia seguramente lo que encontraron fue una ficha de clientes. No sé, mi cliente se llama Iván. Su saldo inicial, como empezó conmigo el año, es 0. Después tiene saldos, tiene partidas positivas y tiene partidas negativas. Positivas, bueno, me empezó a deber 15.000. Negativas, ya me pagó 5.000. Saldo final, me debe 10.000. Entonces, esto que para nosotros es extremadamente básico. Acuérdense que al principio nada era básico. Entonces, esto que para hoy nosotros es extremadamente básico, se empezó a ver recién en Mesopotamia, en el auge de Babilonia. Vuelvo a repetir, se encontraron escritos donde se utilizaba, se vieron el saldo inicial, partida positiva y negativa y el saldo final. Muy bien. Por supuesto, la gente que va a ver después el video se va a dar cuenta que acá estamos en clase y yo voy a seguir interactuando con los alumnos. Entonces, Fer, ¿qué tenés en Mesopotamia? En Mesopotamia tenés, 1, el código de Hammurabi. ¿En qué año se salió el código Hammurabi? Antes de Cristo. Excelente. ¿Qué tenía? ¿Qué contenía? Penales, civiles y comerciales. ¿Por qué estaba? ¿Qué regulaba el código Hammurabi, Dianita? Sí, regulaba los préstamos, las ventas, los arrendamientos y la manera de cómo llevar los registros. Ya dijimos ya que la gran mayoría de las ciudades a las personas que llevaban los escritos le llamaban escribas, ¿sí? Pero en Mesopotamia se llamaban sumerios, que eran los encargados de llevar los registros, y esos registros se llevaban en tablillas cerámicas, ¿sí? Es simpático porque dos cosas nomás lo hay. Hay tablillas cerámicas que ya estamos viendo ahora, y más adelante vamos a ver qué tipo de escribas llevaban en papiros. ¿Está bien? Muy bien. Ahora, para terminar esta parte tenemos que en el auge de Babilonia ya se empezaron a encontrar escritos en donde se usaba el saldo inicial, saldo positivo y negativo y el saldo final. Entonces, es eso lo que podemos decir de Mesopotamia. Ahora nos vamos a la segunda ciudad donde estamos, que trata sobre el arte empírico, y nos vamos a los hebreos, ¿sí? Es simpático, este siempre sale y era cuestión de ir a la catequesis nomás, ¿sí? ¿Qué es lo primero que tenemos en los hebreos? Lo primero que tenemos con los hebreos es el cuarto libro de Moisés o los números. Es simpático porque este sí te juega con el cuarto libro, con el tercer libro, con el séptimo libro. Y vos tenés que saber que el único libro de la Biblia que está en contabilidad es el cuarto libro de Moisés o los números. Esos números pueden ser primos o compuestos, Fernanda, ¿verdad? ¿Cuáles son los números primos? Seguimos. Entonces tengo el cuarto libro de Moisés o los números. Ahora, ¿qué tengo ahí? En su versículo 7, capítulo 4 del Viejo Testamento, se lee. Y atiendan bien la frase, y es simpático porque, sinceridad con la amistad, no soy de leer mucho la Biblia, pero en su momento también la leí. Y es impresionante cómo te enseña cosas que la gente ya pasó, vos ahora estás viviendo. Atiendan que dice de la contabilidad, obvio, no pensando en la contabilidad, sino que pensando en la administración. Dice, donde hubieran muchas manos, donde hubiera muchas manos,
haz uso de llaves, cuenta y pesa todo lo que te dieren y asienta en el libro el nombre de quien da y del que recibe. En la Biblia está. ¿En dónde está Amel? En el 4 libro de Moisés, en el versículo 7, capítulo 4 del Viejo Testamento. Y es cierto, donde hubieran muchas manos, haz uso de llaves. Si nosotros hoy nos dedicamos a la venta de milanesas, digo cualquier cosa, obvio que voy a poner por lo menos mi caja donde está la plata bajo llave. Porque si no, de repente a Fernanda le falta una gaseosa, saca plata de acá. A Iván le falta un chicle, saca plata de acá. ¿Y qué dice después? Cuenta y pesa todo lo que te dieron. No es que a vos te está diciendo, te traigo 5 kilos de carbón y vos no pesás los 5 kilos de carbón. Se pesan. Y dice después, y se asienta en el libro el nombre de quien da y del que recibe. Porque bien, cierto, Fernanda dio 5.000. O sea, se asentó que Fernanda dio 5.000. Pero como estamos entre 20 acá en la parte administrativa, llega la hora de la verdad y ¿dónde está los 20.000 que dio Fernanda? Y nadie sabe. ¿Y quién recibió? Y yo no. ¿Se entiende? Entonces sí o sí hay que asentar el nombre del que da y del que recibe. Donde hubieran muchas manos, haz uso de llaves. Cuenta y pesa todo lo que te dieren y asienta en el libro el nombre de quien da y del que recibe. Que también tenemos en los hebreos, justamente lo que les estaba diciendo recién. Con los hebreos tenemos a la gente que llevaba los registros y estas personas se llamaban escribas. Y hay algo muy importante para rememorar en esta partecita. Dice que estos escribas pertenecían a la tribu de Leví. Importante, cuando pasemos de ciudad en ciudad se van a dar cuenta que cada escriba provenía de alguna parte. Y obvio que nos tenemos que acordar, tenemos que memorizar que los escribas que eran hebreos provenían de la tribu de Leví. Porque hay otros escribas que eran la mano derecha de los sacerdotes, que eso vamos a ver después. ¿Se entendió? Entonces, a ver, rememoremos. ¿Cómo se llamaban las personas que llevaban los escritos en Mesopotamia? Sumerios. ¿Cómo se llamaban las personas que llevaban los escritos entre los hebreos? Escribas. Y estos escribas provenían de la tribu de Leví. Excelente. Dice después, eran los encargados de los registros. Aparte, se ocupaban de la cosa pública, confeccionaban el calendario y elaboraban los censos. Acuérdense que era una época en donde había muchas guerras, ¿sí? Y no es como ahora que se hace el censo y no sirve para ni un carajo, ¿sí? Antes los censos valían la pena. ¿Por qué? Porque todos estábamos pendientes si Mel estaba o no embarazada. Ahora, ¿de qué nos importa si Mel no está embarazada? Antes sí importaba, porque nosotros estábamos cruzando los deditos para que le salga varones. ¿Para qué? Para que sean más guerreros de nuestra tribu. ¿Se entiende? Entonces, los censos en aquel entonces sí valían la pena, no como ahora. Entonces, los escribas pertenecientes a la tribu de Leví eran los encargados de los registros de las cosas públicas y confeccionaban calendario y elaboraban los censos. Muy bien. Eso es lo que podemos decir de los hebreos. Nos vamos a la tercera ciudad, ¿sí? Nos vamos a los egipcios. ¿Qué tenemos para decir los egipcios? ¿Sí? Empieza nuevamente con lo que les estaba diciendo recién. Cada ciudad tenía sus escritores. Y acá los escritores también se llamaban escribas. ¿Dónde está el tema? Que estos eran discípulos y adeptos de los sacerdotes. Y tenían funciones administrativas y contables. El tercer grupo de escritores que tenemos, escribas, discípulos y adeptos de los sacerdotes que tenían funciones administrativas y contables. ¿Qué material utilizaban para realizar sus escrituras?
eran el papiro. Entonces, si ahora me estoy acordando que el papiro era de los egipcios, me tengo que acordar de quiénes hacían los escritos en las tablillas cerámicas. ¿Quiénes hacían los escritos en las tablillas cerámicas? Los sumerios que estaban en Mesopotamia. ¿Se entiende? ¿Sí? Muy bien. ¿Qué dice más? ¿Sí? En Egipto podemos hablar de los monarcas. Llevaban a los escribas a las guerras para hacer registro de las cosas que iban ganando. ¿Dónde está el tema? Que los monarcas eran las personas que tenían mejor categoría. ¿Sí? Los escribas eran sus secretarios, vamos a decir. ¿Y qué hacían estos monarcas? Se iban a la guerra y, tomamos esta ciudad con 100 kilos de oro. El escriba ya notaba que nuestras riquezas aumentaban en 100 kilos de oro. ¿Está bien? Entonces, es eso lo que podemos decir de los egipcios. Ahora nos vamos a la siguiente ciudad, y en la siguiente ciudad le tenemos a Fenicia. ¿Qué podemos decir de Fenicia? Para empezar, que era un pueblo de navegantes, que también llamaban escribas a los que realizaban las anotaciones. Entonces, hasta ahora tenemos, todos le llaman escribas a los que hacían las anotaciones, menos los de Mesopotamia, que se llamaban sumerios. Ahora, entre los hebreos, sí, acuérdense, entre los hebreos yo le tengo a Moisés, Entre los hebreos, los escribas eran de la tribu de Leví, encargados de la cosa pública, de los censos, y me falta uno. Del calendario. Ahí está. Después tengo los escribas egipcios. Sí, los escribas egipcios eran discípulos y adeptos de los sacerdotes. Y estos llevaban esos escritos en papiro. Ahora nos vamos a Fenicia. Fenicia era un grupo de navegantes que también llamaban escribas a los que realizaban las anotaciones. ¿Qué más podemos decir? Y esta es la parte importante de Fenicia, que el arte de registrar lo aprendieron de los egipcios, que lo perfeccionarían aproximadamente en el año 1100 antes de Cristo. Entonces, los de Fenicia aprendieron el arte del registro de los egipcios, o sea, de los escribas adeptos de los sacerdotes. ¿Me están siguiendo? Ahora bien, allá por el año 1100 antes de Cristo, estos escribas de Fenicia perfeccionaron la técnica de los egipcios. Muy bien. Ahora me voy a Grecia. ¿Sí? En Grecia sí hay muchas más cosas. Y empezamos. En Grecia, de lo primero que podemos hablar son de los templos helénicos. Estos templos helénicos eran los lugares donde se empezaba a desarrollar la técnica contable. Templos helénicos. Ellos poseían sus tesoros que provenían de los óbolos de los fieles o del Estado, que utilizaban para realizar préstamos, por lo que necesitaban de registros. Entonces, estos templos helénicos, como dice acá, poseían sus propias riquezas. ¿De dónde provenían las riquezas de estos templos helénicos? Ahí dice óbolos. Los óbolos vendrían a ser donaciones o impuestos que tanto los fieles como el Estado le daban a este templo. ¿Está bien? Y no es que estos templos se guardaban toda la plata para aumentar sus riquezas, sino que ¿qué hacían? Con la plata que recibían le daban préstamos al pueblo para después empezar a ganar intereses. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estos templos helénicos ya empezaban a, sin querer queriendo, que es exactamente eso, el tema del arte empírico, ya empezaban a trabajar como un banco, sin ser bancos. En ese entonces eran templos helénicos.
¿Está bien? Muy bien. En Grecia vamos a separar, si vamos a decir que Grecia, pues vamos a decir un país, ¿verdad? Grecia. El tema está que, no quiero mentir tampoco, yo no sé si antes eran países. ¿Cómo se le llamaba antes? Eran pueblos, ¿sí? Territorio de Grecia, bueno. Dentro del territorio de Grecia tenemos dos pueblitos, vamos a decirle. El primero es Atenas y el segundo es Esparta. ¿Qué tenemos en Atenas? Atenas también, porque de esta parte todo Grecia sale. Grecia es muy importante, ¿sí? Aparte de que es importante, tiene nombres raros, ¿sí? Empiezo. ¿Qué tenemos en Atenas? En Atenas, lo primero que les puedo contar, o de lo primero que les puedo hablar, es del Senado. El Senado administraba la cosa pública de acuerdo a las leyes de Solón. Después del Senado, les puedo hablar de los cuestores. ¿Quiénes eran los cuestores? Eran los encargados de la cosa pública y debían dar cuenta de su gestión al Senado, por quien eran sometidos a juicio. Los cuestores debían depositar una fianza ante un funcionario llamado arconte. Entonces, si ordenamos nuestras ideas, ¿sí? Allá arriba le teníamos al Senado, que administraban la cosa pública de acuerdo a las leyes de Solón. Por debajo del Senado estaba la gente que trabajaba, ¿verdad? Que eran los cuestores. Y estos cuestores eran los encargados de la cosa pública y debían dar cuenta de todas sus gestiones al Senado. Se dan cuenta que el Senado eran los jefes, vamos a decirle, por quien eran sometidos a juicio. Ellos juzgaban si los cuestores estaban haciendo bien o no su trabajo. Y esta es la parte que tienen que atender bien. Los cuestores debían depositar una fianza ante un funcionario llamado arconte. Hablando mal y pronto, ¿qué pasaba ahí? Estaba el Senado. El Senado decía, bueno, acá entre Cayo y Chaqueño van a ser desde hoy los cuestores. ¿Se animan? Sí, nos animamos, ok, a partir de hoy ese es su estatus. Pero ¿qué pasa? Los cuestores, como tenían que administrar la cosa pública, ellos no podían bolsillear las cosas públicas. Es por eso que ellos, al entrar en ese cargo, ponían como fianza, ¿sí?, sus propias tierras, sus propios bienes. En el sentido de que, si el Senado se daba cuenta que tanto Cayo como Chaqueño, que son los cuestores, bolsilleaban la cosa pública, ¿sí?, con esa fianza, hablando mal y pronto, se les quitaba todo, se les armaba juicio y no sé si a la cárcel o a junto de Diosito, pero de que se iban, se iban. Entonces a eso se refiere con el tema de la fianza. Pero, ¿qué tenemos que recordar? ¿O qué tenemos que acordarnos? Que la fianza no es que se le daba a los sacerdotes. La fianza se le daba a los arcontes. Entonces, hasta acá, dentro de Atenas tenemos 3 personajes nomás. El Senado, que administraba la cosa pública. Los cuestores, que eran los encargados, que tenían que dar cuenta de su gestión al Senado. Y por último, los arcontes, que lo que hacían era recibir la fianza de los cuestores. Entonces, todo lo que habíamos dicho es en Atenas, Grecia. Y para terminar la parte de Grecia, Atenas, tengo los banqueros griegos. Estos banqueros griegos dominaban la técnica del cheque, las transferencias y las letras de cambio. Utilizaban 2 libros. El primero, el diario, que se llamaba Efeméricas, y el segundo, que era un libro de cuentas de clientes. ¿Está bien? Entonces vuelvo a repetir. Teníamos los banqueros griegos, que dominaban la técnica del cheque, las transferencias y las letras. O sea que, ¿qué tenemos que acordarnos, verdad? Tenemos que acordarnos que los primeros que empezaron a trabajar como hoy trabajan los bancos son los banqueros griegos, que, si vamos a ser bien sinceros, en ese entonces no eran banqueros. En ese entonces
estaban en los templos helénicos. ¿Está bien? Y estos banqueros griegos utilizaban dos libros de contabilidad. El primero, el libro diario, que se llamaba Efeméricas, y el segundo, un libro de cuentas de clientes. Pasando por Atenas, ahora nos vamos a Esparta. ¿Qué tenemos en Esparta? En Esparta tenemos bastantes cosas. Vuelvo a repetir, Grecia es muy importante porque tiene muchos nombres, ¿sí? Nombres de personajes. Ahora me voy a Esparta, que está dentro de Grecia. Dice, por la ley de Licurgo, y acá ya tenemos dos leyes que no tenemos que confundirnos. ¿De dónde era la ley de Solón? Atenas, ¿sí? Entonces, en Atenas el Senado se regía por las leyes de Solón. Sin embargo, en Esparta, donde no, por la ley que nos estamos guiando, es por la ley de Licurgo. Junto al Senado existían 5 éforos, que eran una especie de peritos que ejercían el control del funcionamiento de las instituciones. Y con el transcurso del tiempo, se convirtieron en superintendentes de la administración del erario público. Entonces, hasta acá tenemos que en Esparta se regían por las leyes por la ley de Licurgo. Y esa ley de Licurgo era la que decía que junto al Senado debían existir 5 éforos. Atiendan esos nombres: éforos, sumerios, escribas. Tienen que identificar bien quién es quién. Y si ustedes se ponen a comparar cargos, es más fácil que se acuerden, ¿sí? Entonces, acá también los que mandaban eran el Senado, ¿sí? Pero acá ya era por la ley de Licurgo. Mediante esa ley, aparte del Senado, existían 5 éforos, que eran una especie de peritos que ejercían el control del funcionamiento de las instituciones. Y con el transcurso del tiempo se convirtieron en superintendentes del erario público. Entonces, en Esparta, como dijimos recién, tenemos que todo se basaba mediante la ley de Licurgo. Junto al Senado existían 5 éforos que más adelante se convirtieron en superintendentes. ¿Qué más podemos decir de Esparta? De Esparta podemos hablar de la Constitución. Establecía que debían nombrarse por sorteo 10 logistas entre los miembros del Consejo para constituir el Tribunal de Cuentas, que debían juzgar las rendiciones que hacían los funcionarios públicos, ¿sí? Hoy eso existe también, solamente que no tenemos que hablar con abogados. Creo que justamente ahí está, jurado de enjuiciamiento, ¿sí? Hoy por hoy ese rol tiene ese jurado. En ese entonces, ¿sí? Porque estamos hablando de Esparta, ¿sí? Ellos tenían el Tribunal de Cuentas, que estaba constituido por 10 logistas, que esos 10 logistas sí o sí tenían que ser miembros del Consejo. ¿Qué más podemos hablar de Esparta? De Esparta podemos hablar de los poletas, ¿sí? Así como dije, cada vez que hablo de esto digo lo mismo. Vuelvo a repetir, ¿para qué le querés decir poleta? Hace 1 o 2 años, porque este video se está grabando en el 2023, en Olimpia jugaba polenta. No jugó puedo decir groserías también en el video. No jugó un carajo polenta. Y encima otra vez le demandó Olimpia. ¡Plop! Bueno, entonces polenta era encargado de administrar los predios rústicos y urbanos, y sus registros los presentaban al tribunal. Ahora, no se olviden por favor que ese tribunal
es el Tribunal de Cuentas, que estaba constituido por 10 logistas, y esos 10 logistas sí o sí tenían que ser miembros del consejo. Entonces, hasta ahí llega Esparta, que si no se dieron cuenta, todo esto pasó en Grecia. Entonces, para hacer un resumen, para poder seguir charlando, para que se nos siga quedando la información en el cerebro. En Grecia tenemos a los templos helénicos, que hoy ya sabemos que eran templos que se encargaban más o menos de hacer el trabajo de los bancos. Ellos recolectaban el dinero de los fieles y del Estado, ¿y qué hacían con esa plata? Prestaban dinero al pueblo. ¿Qué más tenemos? Aparte de esos templos helénicos, ahí sí ya el libro empieza a hablar de Atenas y de Esparta. Atenas, el Senado administraba la cosa pública mediante las leyes de Solón. Atenas. Esparta, ¿sí?, por la ley que ellos se regían, era por la ley de Licurgo, que decía que junto al Senado no solamente existía el Senado, a diferencia de Atenas, sino que aparte del Senado debían existir 5 éforos, que eran una especie de peritos que ejercían el control del funcionamiento de las instituciones, y que con el tiempo estos 5 éforos se convirtieron en superintendentes. Ahora bien, en el Senado no trabajaba. El Senado en Atenas tenía sus cuestores, y esos cuestores eran los encargados de la cosa pública, que sí le tenían que dar cuenta de su gestión al Senado, y este Senado era el que se encargaba de enjuiciarles si es que estos hacían mal su labor. Ahora, antes de ser cuestores, estas personas tenían que pagar o depositar una pequeña fianza o gran fianza. ¿Ante quién? Ante los arcontes, que por supuesto que si hacían mal su labor, todo ese dinero se iba al Estado. Muy bien, ¿qué más tenemos en Atenas? En Atenas tenemos los banqueros griegos, ¿sí? Y estos banqueros griegos, que ya dominaban la técnica del cheque, las transferencias y las letras de cambio, utilizaban 2 libros de contabilidad. El primero, que nos tenemos que acordar, que es el libro diario, se llamaba Efeméricas, y el segundo libro era un libro de cuentas de clientes. Voy a corregir acá porque acá no dice clientes. Cuentas de clientes. Ahí está. Dice después, Esparta. ¿Qué nos faltó decir de Esparta? Que esos 5 éforos, que después se convirtieron en superintendentes, ¿sí?, según la Constitución existían también 10 logistas, y estos 10 logistas sí o sí tenían que ser miembros del consejo. ¿Y qué hacían estos 10 logistas? Constituían el Tribunal de Cuenta, que debía juzgar a todos los funcionarios públicos. Para terminar, el personaje de la historia que le demandó a Olimpia, Polenta, eran los encargados de administrar los predios rústicos y urbanos, y sus registros los presentaban al tribunal. Que no se olviden, por favor, ese tribunal estaba compuesto por 10 logistas. Esos 10 logistas tenían que ser miembros del consejo, ¿sí? Y todo esto era a pedido de la Constitución. Muy bien.